Muy buenos días, es un gusto participar con ustedes el día de hoy de este foro. La idea de esta plática y el objetivo de presentarla es evaluar cómo están funcionando los tratamientos que ya ustedes tienen disponibles a nivel institucional, con las referencias de los resultados que se tienen con respecto al tratamiento, pero también los resultados que se tienen a nivel de costo farmacoeconómico. Entonces, es un tema ligeramente árido porque habla un poco de administración, pero la realidad es que cada vez en nuestros hospitales estamos enfrentándonos a la cuestión administrativa todos los días. Entonces, ya es algo que tenemos que ya conocer y saber manejar. Una de las cosas importantes y por las que el costo y el beneficio de cualquier tratamiento médico que tenga que ver con la osteoartrosis es importante, es porque nuestra población cada vez tiene mayor edad. Estamos en un proceso de cambio generacional en donde mucho de la tasa de crecimiento anual en porcentaje, que se refleja más o menos de los 65 años y más, está considerado en un 3.8%, pero tiene un crecimiento anual del 334%. Esa tasa es importante. La historia que a nosotros nos habían contado cuando estudiamos salud pública o hablábamos de la cuestión poblacional, nos decían que era una pirámide poblacional, pero la realidad es que esa pirámide cada vez va a ser más ancha en su centro y cada vez se va a invertir esa pirámide, como ya sucede en algunos países de Europa. Entonces, el porcentaje de pacientes que van a requerir de un tratamiento de osteoartrosis en sus diferentes grados, pues va a aumentar, y eso va, de por sí ya lo tenemos presente, pero va a saturar un poco más los servicios de salud, ¿no? Entonces, el porcentaje de crecimiento y esta proyección que se tiene al 2030 son las que hace que el sistema de salud busque dar tratamientos desde etapas tempranas de la osteoartrosis, pero finalmente también tratar las etapas finales de manera paliativa. Esto es un porcentaje o una estimación de una proyección de el número de cirugías artroplásticas que se van a realizar en cadera y en rodilla, y la que el crecimiento va a ser exponencial es en el tratamiento de la prótesis total de rodilla. Ese procedimiento es uno de los procedimientos que más se van a realizar en los hospitales públicos y privados, y porque el número de pacientes que se estiman para solicitar este procedimiento cada vez va a ser mayor. Entonces, el impacto económico es importante porque los costos en ese sentido también van en relación a la atención médica, a la atención resolutiva. Se estima la prevalencia de osteoartrosis en México del 10.5%, esto es una información de la CONAPO. Las más frecuentes en mujeres es un 11.7% y en hombres de 8.71%. Pero desafortunadamente nuestros sistemas de salud no tienen la capacidad todavía de tener una estadística fidedigna para poder decir que estamos encontrando todas estas cuestiones, o estamos viendo todas las caras de la moneda. La realidad es que es difícil poder hacer una estadística fidedigna de cómo está la situación en México, y eso es porque, por ejemplo, tenemos un reporte de Chihuahua del 20% de prevalencia y un reporte de Sinaloa del 2.5%, cuando son estados muy cercanos y que tienen una población muy parecida. Entonces, las variables o las diferencias de captación en tratamientos y en la estadística que se reporta, pues nos hace ver que realmente no sabemos exactamente dónde estamos parados en cuestión de osteoartritis. El número de pacientes que están siendo atendidos por esta enfermedad supera por mucho las enfermedades crónico-degenerativas de otro tipo, inclusive las cardiovasculares, que son la primera causa de muerte. Entonces, por atención médica, el número de procedimientos que realizamos de tratamiento de dolor o relacionados con osteoartritis son mucho mayores. Entonces, es el número mayor de presencia, inclusive en las consultas de ortopedia. Y también pues sabemos que hay articulaciones que van a estar más afectadas o menos afectadas, pero la realidad es que las que causan más consulta o las que hacen ir al paciente al consultorio son rodilla y cadera, por las dificultades y la afectación en la calidad de vida que se va dando en cada persona que lo padece. Nada más como recordatorio, tenemos que acordarnos que todo el proceso de la osteoartrosis se va a iniciar con la susceptibilidad y los factores de riesgo. Es decir, si nosotros no encontramos o no vemos esas cuestiones desde etapas iniciales, con deformidades angulares en los niños, con alteraciones en el peso, la falta de actividad física, todas esas situaciones se van a ir sumando y van a llegar hasta que haya un desequilibrio fisiológico.
Ese desequilibrio fisiológico se va a acompañar junto con la edad y van a empezar un proceso de catabolismo del cartílago articular. Este proceso de catabolismo ya tiene representación bioquímica, ya hace una reacción biológica en el cuerpo y se echan a andar procesos de inflamación y de cicatrización mediados por todos los componentes del proceso de inflamación. Esto va a tratar de recuperar la homeostasis, iniciando con procesos como la condromalacia o cambios articulares progresivos y finalmente hasta presentar la osteoartrosis de los diferentes grados. Este proceso degenerativo es crónico, no es reversible y desafortunadamente hasta nuestros días el tratamiento principal es detener los procesos o tratar de mantener los procesos de dolor o limitación funcional, o sea, los síntomas de la enfermedad y no en sí la enfermedad. Todavía estamos lejos, la ingeniería de tejidos no nos va a proveer de una prótesis biológica en mucho tiempo, entonces la realidad es que ya para los casos de destrucción articular, la opción número 1 y el estándar de oro para el tratamiento de la osteoartrosis sigue siendo la reconstrucción articular. Dentro del proceso que se lleva a cabo a nivel articular, tenemos el proceso sinovial. Todo el tejido sinovial produce con los sinoviocitos diferentes sustancias que van a liberar al líquido sinovial y ese líquido sinovial va a transferirlo a través de la matriz hacia el condrocito. El cartílago articular tiene un 20% de celularidad y un 80% de matriz extracelular. Esto quiere decir que es un tejido aneural, es un tejido avascular y también no tiene receptores para el dolor. Donde se recibe el dolor en una articulación es en el hueso subcondral, que es ahí los nociceptores, y también en el tejido sinovial. Esos tejidos son los que reciben la estimulación del dolor y son los que nos tenemos que enfocar cuando queremos tratar una articulación con afectación funcional. La pérdida del cartílago articular, entre más se va perdiendo de este tejido y su matriz extracelular se va cambiando, pues tenemos cambios en el hueso subcondral y en la función articular, pero ya para el mantenimiento y la función de la articulación. Todas esas sustancias que se producen a nivel sinovial y que vienen del sistema plasmático se transfieren a través del líquido sinovial hacia la matriz y la difusión hacia el condrocito. Todo este proceso, cuando está afectado y esta afectación se va dando con los años, es el proceso de osteoartritis o es el proceso de los cambios degenerativos que se van dando. Esto se puede visualizar incluso clínicamente. Cuando nosotros vemos a los pacientes, hacemos un procedimiento de una artrocentesis o retiramos líquido de las articulaciones, vemos que el líquido sinovial que nos platicaban en el libro, que era transparente, muy elástico, muy viscoso y todo eso, cambia y se vuelve cetrino, se vuelve cada vez con menos elasticidad, con menos resistencia, y esos cambios los vemos ya físicamente al momento de hacer estos procedimientos, pero la realidad es que este proceso se va llevando a cabo de manera repetitiva y cuando el condrocito o los condrocitos empiezan a perder función es cuando empezamos ya con la pérdida del tejido articular y el proceso de la osteoartrosis. El ácido hialurónico es una sustancia que se produce a nivel de los sinoviocitos tipo A del tejido sinovial. Es una estructura que es importante para poder transferir las cargas, para tener absorción de esas cargas, para poder lubricar nuestras articulaciones, para tener capacidades de trasladar todas estas sustancias del sistema plasmático a la matriz extracelular del condrocito, y todo ese proceso pues, son las características que cumple el ácido hialurónico dentro del líquido sinovial. Todo esto es lo que con el paso del tiempo se va a ir perdiendo cuando este líquido sinovial va siendo osteoartrósico o va teniendo los cambios hacia la osteoartritis. Cuando nosotros hablamos de un viscosuplemento, lo que estamos buscando es que estas funciones que lleva a cabo el líquido sinovial o el ácido hialurónico dentro del líquido sinovial se vean de mejor calidad o de mejores características. Como estamos comentando, el líquido sinovial se produce por la suma de agua, esto es la degradación del ácido hialurónico, todo el proceso linfático, la sangre y a nivel hepático se lleva a cabo todos estos procesos de maduración, se libera a la articulación y dura 12 horas. El ácido hialurónico endógeno, el que producen nuestros sinoviocitos, tiene 12 horas de estancia intraarticular, por eso se está recambiando constantemente. Y el ácido hialurónico sufre ese proceso de degradación también en ese tiempo. Entonces, cualquier sustancia que nosotros pongamos intraarticular que tenga las características del ácido hialurónico simple, va a durar ese tiempo en la articulación, 12 a 13 horas, nada más. Y después ya veremos por qué puede durar más tiempo o por qué tiene características de mantenimiento. La evaluación y el diagnóstico de la osteoartritis es lo más importante. Si nosotros hacemos un buen diagnóstico de un padecimiento osteoarticular,
podemos enfocarlo o englobarlo en un proceso de diagnóstico objetivo, y a partir de ahí es más fácil tomar decisiones de cuál tratamiento ofrecerle. Si nosotros no hacemos una clasificación y un buen diagnóstico basados en cuestiones objetivas, nos vamos a equivocar, y podemos hacer medicina basada en la experiencia o medicina basada en lo que creemos que está sucediendo en una articulación y no teniendo los instrumentos correctos. Para esto, para evaluar osteoartritis, cada una de las articulaciones y cada una de las subespecialidades de ortopedia ha desarrollado cuestionarios para poder validar los resultados, porque si yo comento mis resultados, pues siempre que me pongan en un foro a hablar de mis resultados, siempre voy a poner lo más bonito y lo mejor, pero nunca voy a poder decir qué tanto me está yendo bien o qué tanto me está yendo mal con un resultado si no tengo algo objetivo para medirlo. De la misma manera, las evaluaciones de los estudios de imagen nos pueden ayudar a hacer el diagnóstico, mas no son el único criterio diagnóstico. Por eso hay muchos errores de diagnóstico también en radiografías que nosotros vemos en el pasillo y que se acerca algún personal del hospital a presentarnos y nos dicen: mire doctor, una radiografía P de ambas rodillas, uno las ve y dice: le doy la rodilla a mi tía, quería ver si usted me puede recomendar algo para el tratamiento. Uno ve la radiografía, empieza a analizar la imagen, le explica cuál es el problema que tiene el paciente y le dice: ay, que seguramente ya necesita una prótesis. Sí, doctor, pero nada más que el problema es la que le doy es la otra rodilla, que es la que usted no vio y es la que le molesta. Entonces, evaluación clínica más imagen nos puede dar una mejor efectividad y una mejor susceptibilidad de ser diagnósticos y sensibilidad hacia el tratamiento. Las imágenes, como las que ustedes ven en la pantalla, son una resonancia de 4 teslas con un software nuevo que se llama Cartigram, que lo único que nos hace es dar una imagen cromatográfica de la estructura del cartílago articular, y pues como somos muy difíciles de entender, pues amarillo, verde y rojo. Rojo son zonas que no están bien hidratadas en ese cartílago articular y que pueden ser susceptibles de tener cambios ya osteoartrósicos. La amarilla es que están en proceso de disminución de esa hidratación, y verdes que están en condiciones correctas. Esto hay que hacer una curva de aprendizaje para su lectura, hay que conocer el software, tener un buen lugar donde lo realicen, y desafortunadamente no es un estudio de primera adquisición todavía en muchos hospitales del sector público. A nivel privado ya existen varios hospitales que lo tienen, pero la realidad es que esa cuestión va a ser para cuestiones de diagnóstico o seguimiento de cirugías generalmente. Dentro del enfoque multimodal de tratamiento de la osteoartrosis hay muchas opciones, y depende de la etapa y la fase en la que se tome al paciente, podemos ofrecerle elecciones. ¿De qué elección dónde vamos a nosotros a tomar esa decisión? ¿De dónde la vamos a sacar o cómo la vamos a realizar? La mayoría de estos estudios están realizados por diferentes instituciones, tanto nacionales como internacionales, que hacen sugerencias o hacen recomendaciones según el nivel de evidencia que tienen a nivel de estudios basados en evidencia. Es decir, si yo tengo una buena cantidad de artículos que lo soportan y el tratamiento es adecuado, se pone en un nivel de evidencia, y de ahí los expertos que hacen un panel deciden si lo ponen como una sugestión para el tratamiento o no dan su preferencia hacia ese tratamiento. Así se hacen casi todas las guías de prescripción que existen o de tratamiento que existen en el mundo, y hay diferentes instituciones que las presentan. Uno de los ejemplos es, pues, dependiendo de los grados de osteoartritis, las diferentes opciones que hay que dar para cambiar los factores de riesgo y modificar los tratamientos de los pacientes, la viscosuplementación que está dentro de ellas, el uso de analgésicos de origen de opiáceo, los tratamientos quirúrgicos como la artroscopía o la reconstrucción articular, y finalmente los analgésicos no inflamatorios, no esteroideos, perdón, y las inyecciones de esteroides. Todas esas opciones son correctas, ninguna es mala, ninguna es la mejor. Todo el manejo multimodal significa hacer tratamientos que se puedan sumar, y obviamente entre más avanzada es la osteoartritis, pues cada uno de ellos va a entrar, cada uno de ellos va a estar participando de manera más activa. El uso de tratamientos que han dado resultados finales, por eso se consideran el estándar de oro en el tratamiento de la osteoartritis, es la reconstrucción articular. Aún no hay ningún tratamiento, tanto médico como quirúrgico, que lo supere. Como habíamos comentado, si nosotros hablamos de un viscosuplemento, pues lo que se tiene que buscar, o los mecanismos de acción para hablar de este medicamento, tienen que ser los que hace el líquido sinovial, el ácido hialurónico dentro del líquido sinovial. Cada uno de esos procesos se van a medir a partir del tiempo que esté ese ácido hialurónico intraarticular.
Si nosotros tenemos un ácido hialurónico de corta estancia, pues tendremos estas características por poco tiempo, y el proceso de feedback o de retroalimentación positiva que se lleva a cabo en los sinoviocitos para la producción del ácido hialurónico endógeno no se va a poder recuperar de manera correcta. Los únicos viscosuplementos que se mantienen por más tiempo intraarticular son los de enlaces cruzados. Los enlaces cruzados hacen que este ácido hialurónico dure más en la articulación y con esto poder prolongar el efecto funcional que tiene. Por eso, cuando se tiene un ácido hialurónico simple, tenemos horas de función, y el de enlaces cruzados inclusive pueden ser días. Estos son los únicos dos viscosuplementos que están en el mercado, es el de enlaces cruzados y el de no enlaces cruzados, con las diferentes marcas y disposiciones farmacéuticas que se tienen en México. ¿Quién acepta la viscosuplementación? Es lo que hablábamos. ¿Quién recomienda este tratamiento? ¿De dónde vamos a tomar la información para dársela a nuestro paciente y poder decir, ¿sabe qué? Si es un tratamiento efectivo o no es un tratamiento efectivo, o no lo recomiendo, o sí lo recomiendo. De ahí vienen sociedades, colegios y academias que lo reportan dentro de sus guías de tratamiento, quienes sí lo utilizan con diferentes niveles de evidencia y diferentes niveles de recomendación. Y finalmente, a nivel nacional, pues están dentro de casi todos los protocolos de tratamiento. Las guías de práctica clínica que rigen al Sistema Nacional de Salud son estas que ustedes conocen. Y dentro de estas no están las últimas actualizadas, pero la realidad es que esto es lo que nos norma. Esto es lo que puede uno revisar en cada una de sus instituciones. Como se dan cuenta, aquí están todas nuestras instituciones del sistema de salud, y de ahí se debe de uno de guiar. Ese se supone que es la Biblia del tratamiento de estas enfermedades. Los que ya las conocemos sabemos que necesitan una actualización, necesitan algunas cuestiones que ya han venido a la modernidad y que pueden estar dentro de ellas, pero mientras estas no cambien, son las que nos rigen para el tratamiento. Hay instituciones internacionales que se dedican solamente al estudio de la osteoartrosis, como puede ser la OARSI, que es para el estudio y la investigación y el desarrollo para enfermedades articulares o la osteoartritis, que sacan cada cierto tiempo sus guías de tratamiento, y ahí nos van dando estos grados de recomendación de cada una de las opciones. Como se dan cuenta, pues siempre son un grupo de expertos que se eligen por parte de estas asociaciones y revisan la literatura y dan sus recomendaciones. Igual la Academia Americana de Cirujanos Ortopedistas, que son nuestros vecinos del norte, también cada vez sacan sus guías de tratamiento de estas enfermedades, y ahí se juntan varios expertos a opinar sobre los tratamientos. Entonces, ya teniendo como perspectiva que la viscosuplementación es un tratamiento efectivo para la osteoartritis y que lo tenemos ya validado y como parte de los tratamientos que se pueden desarrollar, ahora hay que hablar de la parte económica o administrativa. ¿Qué es lo que nos puede traer como instituciones públicas el utilizarlo o no? El término de farmacoeconomía cada vez es más frecuente. Si ustedes se dan cuenta, a nivel directivo no se utilizan casi los términos de resultados en el paciente, sino más bien el costo efectivo que se tiene. O sea, si yo tengo un procedimiento quirúrgico, tengo un medicamento que me cuesta cierta cantidad, ¿qué tan efectivo es en mejorar a mi paciente y darle los resultados que estamos buscando? Ese balance entre el costo y la efectividad es lo que nos da un porcentaje de decisión, o lo que hace que se tomen decisiones de cuáles son los tratamientos que se deben de tener más y que se deben de favorecer en una institución pública, y cuáles pueden entrar en desuso. Entonces, el uso de estos términos nos va a ayudar a tener mejores opciones. Es diferente la costo-efectividad a la costo-utilidad. El costo-efectividad nos va a dar resultados en años ganados, en muertes evitadas, eventos cardiovasculares, resultados finales, y el costo-utilidad son ajustados a cuestiones de calidad. No sé si alcancen a visualizarlo, nada más es para hacer un análisis sencillo. Aquí vienen los costos que tienen por unidad. Esta información es sacada de tanto de licitaciones del Seguro Social como del ISSSTE, y también de la página de Transparencia y de Trabajo y Previsión Social, porque aquí lo que se está evaluando es el costo que tiene para cada institución, del costo de algunas de las sustancias que se ponen, tanto esteroides como materiales de curación como viscosuplementos, en los resultados para el tratamiento de osteoartrosis. Esas son las opciones que se están dando. Y finalmente los costos con respecto a procedimientos quirúrgicos, que van desde osteotomías de alineación, artroscopías y reconstrucción articular. Esto estamos hablando ya en un sector público y a costos preferenciales. Si esto nosotros lo trasladamos a una cuestión administrativa privada,
casi se duplican los costos de atención de estas situaciones. Y también están ahí los costos que tienen la consulta médica, las radiografías que llevamos a cabo y las diferentes sustancias que se tienen ahí. Y finalmente los días por incapacidad o el costo por días de incapacidad que se tienen por ausencia laboral. La osteoartritis es una enfermedad crónica que causa ausentismo laboral por dolor y por limitación funcional, y esto cada vez, antes lo pensábamos como una enfermedad de tercera edad, pero la realidad es que cada vez tenemos más pacientes con este padecimiento en etapas productivas. La efectividad se puede medir de muchas maneras. Aquí las técnicas para medir la efectividad se van a cambiar, y las mediciones, según lo que se quiera buscar de estadísticas, se pueden encontrar unas u otras, pero aquí siendo salomónicos en los resultados, es decir, tratando de decir que todos los tratamientos que se tienen funcionan. Entonces vemos aquí como la estadística nos marca que tienen un porcentaje del 62% de beneficio, tanto en los materiales de curación como los viscosuplementos, y el único que no sale positivo para un padecimiento crónico es un esteroide. El uso de esteroides en el uso de la osteoartritis solamente debe de estar incluido, ya sea de manera intraarticular o a nivel periférico, extracapsular, para eventos agudos de ese proceso osteoartrótico, que pueden estar crónicos agudizados, y que ahí es donde se deben de utilizar. Pero el uso crónico de esteroides intraarticulares es más deleterio que cualquier otro tratamiento, ya sea por vía oral o uno de las otras sustancias. Entonces el único que da porcentajes de efectividad en el uso de la osteoartrosis es el uso de esteroides intraarticulares. Y eso es algo que también tenemos que conocer, porque es una práctica muy común el estar haciendo infiltraciones de articulaciones con esteroides de manera repetida. Cuando hablamos ya sobre el uso de recursos, pues tenemos ahí varias cuestiones de importancia. Los tratamientos quirúrgicos son los que más se llevan a cabo en segundo y tercer nivel por cuestiones lógicas. Son cuestiones que por eso los sistemas de salud están divididos en ese nivel de resolución, porque entre más alto nivel de resolución, los pacientes ya llegan filtrados, y prácticamente todos los pacientes que llegan a esa institución o necesitan de un tratamiento quirúrgico o necesitan de un tratamiento de subespecialista. Pero la realidad es que esto deberíamos de buscarlo en los primeros niveles de atención. Ahí es donde podríamos tener la mayor parte de tratamientos y con esto mejorar la cuestión funcional. Los resultados en costos es lo que estamos viendo aquí. Si nosotros hacemos una evaluación de cuánto cuesta y lo que se está utilizando, el uso de cada medicamento y su lapso de acción de duración contra la efectividad nos pueden dar resultados importantes. Aquí vemos cómo los viscosuplementos son, aún y con su capacidad en costo aparente más importante, al final de cuentas es lo que menos costoso está haciendo, ya sea porque no se está utilizando de manera importante en la institución, o porque realmente no se está utilizando menos porque no es necesario utilizarlo más. Entonces el uso de esteroides y el uso de material de curación siguen siendo costos mucho más elevados que el utilizar un viscosuplemento en un tratamiento de osteoartrosis. Y cuando vemos el costo por cada 100 pacientes, pues ahí es mucho más evidente, ¿no? Las cifras que se manejan a nivel anual son muy importantes, o sea, los ahorros y los tratamientos que se pueden dar pueden ser importantes, inclusive comparándolos con procedimientos, sumándolos incluso a procedimientos quirúrgicos. Entonces la suma de la efectividad, el costo y los procedimientos nos pueden dar mejores resultados con el paciente. Finalmente esto es lo que aparece. Si un viscosuplemento está siendo utilizado, le va a disminuir el número de veces que el paciente va a acudir a consulta, el número de estudios también va a reducirse, y también el número de meses en el cual el paciente se tiene que tratar. Y esto trae como consecuencia mejoría en la cuestión económica de la institución. Ese es el efecto que tiene la viscosuplementación como manera de conclusión en las instituciones públicas. El utilizar estas sustancias es decisión del médico. Al final de cuentas, si hace un buen diagnóstico, si tiene una característica y edifica a su paciente y decide usar un viscosuplemento, va a estar soportado por todas las instituciones que ya comentamos y por las guías de práctica clínica. Y finalmente los resultados o el costo se tendrán que ver ya en los análisis a nivel directivo, pero esto es uno de los ejemplos de cómo se hace ese proceso. Les agradezco mucho su atención y finalmente